Vamos a profundizar ahora en las llamadas fake news o noticias falsas difundidas a través de Internet, un asunto del que se habla mucho tras el desafío ilegal separatista. Con el llamado bulo de Lavapiés también se puso de manifiesto el necesario uso responsable de las redes sociales. La injerencia electoral y el escándalo de Facebook demandan vigilancia y regulación. Hoy, en Informe Semanal, la sombra de las redes sociales. Ciberfalacias, verdades a medias en Internet que tratan de alterar la percepción de la opinión pública. Las noticias falsas o fake news son cada vez más comunes en el creciente flujo de información que recibimos vía Internet. Más de la mitad del planeta ya está conectada a la red de redes. En Internet estamos bastante habituados a ver noticias falsas, noticias que o bien no son falsas de todo, pero sí que a lo mejor incitan a una persona a pensar de forma diferente. A todo este tipo de contenido que crea desinformación se le denomina habitualmente fake news. Y lo que hacen es que las personas tengan un conocimiento falso, erróneo, de lo que está sucediendo alrededor. Las redes sociales son hoy el instrumento de conocimiento en primera instancia de casi la mitad de los españoles y del 75% si se trata de jóvenes ultraconectados a los omnipresentes Facebook o Twitter, entre otras. Si yo entro y veo una noticia que conecta emocionalmente conmigo, voy a tener tendencia a movilizarla, independientemente muchas veces de que sepa o intuya que son falsas o no. Ahí está el quid y el dilema real y el problema real que nos vamos a encontrar para buscar soluciones a este problema. Las noticias falsas van más rápido y más lejos. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts confirma que las fake news tienen un 70% más de posibilidades de ser republicadas que las reales. Una noticia falsa recorre el mundo entero, es decir, es compartida por miles de millones de seres humanos. Estamos rodeados y estamos inermes ante el acoso de las noticias falsas, sobre todo las noticias falsas emitidas con intención. Las noticias falsas han acompañado al hombre a lo largo de la historia, desde las acusaciones de los romanos a los cristianos de incesto y canibalismo, hasta las pruebas de supuestas armas de destrucción masiva en Irak. En 2016, con motivo de las elecciones estadounidenses, se empezó a hablar abiertamente de fake news y posverdad, unas noticias que también asaltaron el año pasado los comicios franceses y holandeses. La historia del hombre está asociada a la intención de la manipulación, siempre ha sido así, pero que ahora es mucho más fuerte, más veloz y llega fuera de cualquier frontera esta posibilidad. Estas fechas, la red Facebook está en el punto de mira. La supuesta filtración de los datos de 87 millones de usuarios con fines electoralistas expone a la red social a multas billonarias y desconfianza. La campaña presidencial estadounidense o el referéndum del Brexit pudieron haber sufrido injerencias vía redes sociales en un supuesto negocio de marketing político. Eso es un asalto, yo creo que de los más graves que yo recuerdo, a la independencia de los seres humanos, a la autonomía y a la intimidad. Por lo tanto, creo que la sanción tiene que ser extraordinariamente alta y, sobre todo, las medidas para atajar semejante amenaza tienen que tomarse urgentemente, porque efectivamente Facebook tiene en su poder el perfil de miles de millones de personas. Lo importante es saber quién es el responsable por estos actos. Puede ser esta empresa, que es la Cambridge Analytica, que lo que ha hecho es extraer más allá de lo que había convenido con Facebook. También puede ser el propio usuario, que ha aceptado que Cambridge Analytica extrayese no solamente su información, sino también la información de todos sus contactos. Y en el caso de Facebook, por no haber implementado las medidas necesarias para proteger el dato. This is Barcelona. En España, la desinformación libró una batalla durante el proceso separatista. Según un estudio de la Universidad George Washington, hace 5 meses, de los 5 millones de publicaciones en redes sociales en torno al 1 de octubre, solo el 3% eran perfiles reales. El resto procedían de cuentas falsas y ciberredes rusas y venezolanas.
Los bots, es decir, los robots que movilizan contenido, movilizan de la misma manera contenido real que contenido falso. Es decir, que somos los seres humanos que usamos las redes sociales los que tenemos la tendencia a movilizar hasta un 70% más el contenido de noticias falsas. Es más, se está estimando que para el 2022 probablemente estemos consumiendo y moviendo más noticias falsas que reales si no hacemos nada ahora al respecto. Otro estudio de la empresa de investigación social Simple Lógica y la Complutense concluye que solo un 14% de los españoles es capaz de distinguir una noticia falsa de una verdadera. El último caso, tras la muerte natural de un ciudadano senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés. Mensajes en Twitter señalaban que el mantero fallecía huyendo de la policía. Se desencadenaba una ola de protestas que incendió calles y redes sociales. Es una información falsa que se conoce desde el primer momento que es falsa, porque los policías informaron sobre la marcha de que estaban atendiendo a una persona y sobre esa muerte desdichada, que luego se ha sabido después del análisis forense que este muchacho tenía un problema congénito de corazón. Sobre esa noticia de la muerte se montó una auténtica falsedad, que era que la policía le había prácticamente empujado a la muerte. Este es un ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar una noticia falsa para montar un auténtico conflicto ciudadano. Las personas que crean o que republican por medio de, por ejemplo, un retweet en Twitter una noticia falsa o una fake news, no necesariamente son impunes por lo que hagan, sino que tendrán que pagar las consecuencias en caso de que esa noticia que han creado o que vuelven a publicar a través de las redes sociales afecte a personas físicas o a personas jurídicas. Los estados preocupados por los efectos de la desinformación buscan poner límites al fenómeno. Francia y Alemania ya han legislado sobre fake news y mensajes de odio en Internet. España se plantea hacerlo. La OTAN y la Unión Europea buscan también fórmulas multilaterales de lucha contra este fenómeno en la red. Les fausses informations se propagent aujourd'hui à un rythme inquiétant. Elles menacent la réputation des médias et le bien-être de nos démocraties. Elles menacent nos valeurs démocratiques. Bruselas descarta la censura previa y antepone la libertad de expresión como un valor europeo a preservar. La Comisión por ahora rehúsa legislar contra las noticias falsas y apuesta por la autorregulación. A través de una norma, de una ley o de un reglamento, una directiva, sí que se puede incitar a las grandes empresas, medios de comunicación, incluso blogueros, se les puede incitar a obtener una especie de certificado que indique que realmente, por ejemplo, verifican 2 veces la información antes de darla. Creo que es clave en las personas que pongan en práctica un concepto que está olvidado, que es el pensamiento crítico, y que la educación, sobre todo incluso hablando de niños y hablando de adolescentes que empiezan a usar las redes sociales mal desde muy pequeñitos, tengan la capacidad de analizar críticamente las noticias, ¿no? La información, que sepan poder discernir lo que es real de lo que no. Pero yo creo que la legislación se tendrá que desarrollar y elaborar, pero no a nivel nacional, a nivel internacional, supranacional, por supuesto. Aunque yo creo que el resultado va a ser siempre muy limitado. Yo creo más en la educación de los ciudadanos, en la formación de la ciudadanía, para enfrentarse a la información que reciben todos los días constantemente a través de sus móviles. El grupo de expertos de alto nivel contra la desinformación creado por la Comisión Europea recomienda mejorar la educación digital de los usuarios y aumentar la transparencia de los algoritmos que seleccionan y presentan las noticias. Reclaman, además, mayor financiación pública para los medios de comunicación. En definitiva, periodismo de calidad como antídoto contra el veneno de las noticias falsas.